Shalom Aleichem, bienvenidos a todos. Estamos comenzando nuestra clase semanal de Tanya. Como ustedes saben, el Tanya, el libro básico del Hasidut Chabad y de todo el Hasidut, porque el libro que escribió el Admor HaZaken fue hecho directamente bajo las instrucciones del Magi de Mesrich, el discípulo principal del Baal Shem Tov, y el Baal Shem Tov le había dicho al Magid que de este chico, el día del nacimiento, de Admor HaZaken, que también nació el mismo día que el Baal Shem Tov, el Yutet Kislev, 19 Kislev, le dijo que de él iba a salir la línea principal de Chabad, del Hasidut, de las enseñanzas del Baal Shem Tov. En este capítulo 23
estamos continuando y en cierta manera resume el Rebbe cómo es el tema de la expresión de Dios, porque su proceso creativo se llama palabra, la boca, la voz de Dios, y la diferencia que hay entre la expresión humana y la expresión divina, siendo que todo está interincluido dentro de él, y por la contracción, por el tzimtzum, nos parece como que fuéramos algo separado. El ocultamiento que Dios produce de sí mismo hace que nosotros pensemos que somos algo separado de él. Y entonces ahí se produce todo un intercambio, que es lo que nosotros llamamos la vida, la existencia, que en su soledad esencial trata de buscar a Dios, buscar su raíz, buscar volver a su fuente, y así Dios recibe ese placer de que su propia creación lo reconoce a él. Entonces, para comprender cómo es el proceso creativo, el Hasidut trae el ejemplo de los órganos del cuerpo. Así como cada órgano del cuerpo tiene una fuerza, tiene un poder del alma que está investido en él y le da vida y lo hace funcionar, así también a Kadosh Baruj Hu, para hacer que cada una de las partes de su creación existan, sean y funcionen, él tiene canales de energía divina que se invisten y hacen que todo funcione. Y explica el Hasidut que esa es la tarea de las mitzvot. Así como la persona para crear necesita pensar, está el estudio de la Torah. La Torah es la voluntad divina, es el pensamiento de Dios expresado para que nosotros sepamos qué es lo que Él quiere y aprendamos a conocernos a nosotros mismos y a utilizar nuestros propios poderes, que en definitiva son los poderes de Dios. Así también Akadosh Baruj Hu piensa su creación, pero no son dos cosas separadas como nosotros, sino que Él y su creación y el pensamiento son toda una sola cosa. Entonces cuando nosotros estudiamos Torah, la Torah se inviste dentro de nuestra mente, y nuestra mente inviste la Torah, y produce así una paradoja de que uno está dentro del otro, un proceso de interinclusión, formando esa milagrosa unión de la criatura y el Creador. Y el otro ejemplo de interinclusión, como decíamos recién, es la energía, es la fuerza divina que hay en el alma, que se inviste dentro de cada uno de los órganos del cuerpo, para que cada uno pueda hacer lo que tiene que hacer y cada parte del cuerpo tenga su función y actúe coordinadamente uno con el otro. Así también las mitzvot, los preceptos, son llamados los órganos del rey, porque esas mitzvot que nos ordena cumplir en la Torá, la ejecución de esas mitzvot son directamente la providencia divina, la voluntad divina que está actuando en el mundo. Cuando una persona realiza sus actos normales de su vida, tanto los procesos naturales de comer, de dormir,
de los procesos fisiológicos, la procreación. Todas esas son funciones que Dios nos dio, pero no depende de nuestra voluntad, sino que son cosas que tenemos que hacer nosotros. Nosotros elegimos cómo hacerlas, cómo las queremos hacer en cierta medida, pero en realidad no depende de nuestra voluntad de hacerlas o no. En cambio, las mitzvot son actos voluntarios que nosotros tenemos que realizar. Y esos actos voluntarios podemos tener conciencia o no de que fueron ordenados por Dios. Cuando uno ayuda a alguien y da una tzedaká, da una contribución a un pobre, uno lo puede estar haciendo porque piensa que uno es bueno, o puede hacerlo porque piensa que al hacer eso está cumpliendo la voluntad de Dios. Entonces, los preceptos, cumplir con los preceptos es un acto voluntario con intención. Y esa misma acción que uno realiza puede llegar a ser aparentemente igual, pero si no está con la intención de cumplir con la voluntad de Dios, entonces simplemente es como todos los actos naturales que la persona puede realizar. Entonces el ejemplo que utilizamos en la clase anterior es el tema de las 4 especies con las cuales cumplimos con la festividad de Sukkot, que es el etrog, el fruto del citrón, la rama de palmera, el lulav, el mirto, que es el hadas, que tiene aroma, y los aragot, que son las hojas del sauce, del arroyo, que no tiene ni aroma ni sabor. La palmera, que es de la datilera, tiene sabor pero no tiene aroma, y el citrón tiene aroma y tiene sabor. Y eso representa las 4 clases de judíos, las 4 clases de personas que existen, que unos, el aroma tiene que ver con el estudio de la Torá, y el sabor con el cumplimiento de los preceptos. Entonces, depende si la persona hace las 2 cosas o una o ninguna, corresponde a cada una de las especies, pero en el momento de cumplir con la mitzvah, lo que hacemos es unir los 4 y bendecir con los 4 juntos. Si falta uno de los 4, el precepto no tiene lugar. Pero de todas maneras, cuando bendecimos en nombre de uno de los 4. ¿De cuál es? En nombre del lulav, en nombre de la palma de la palmera datilera. Y en Hasidut está explicado cuál es el motivo que la brajá la hacemos sobre el lulav. Y es porque es el más alto de las 4 especies. Es la que sobresale al juntar los 4. Que evidentemente es el más alto, tanto como árbol y tanto como la especie cuando la tenemos junta en la mano. Y entonces esto tiene que ver en especial con el estudio de la Torá de las mitzvot. Como decíamos que la palmera datilera tiene sabor, y el sabor tiene que ver con el cumplimiento de los preceptos, entonces lo principal es la acción, y por eso la bendición se realiza en nombre del cumplimiento de los preceptos. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo físico
un mundo material, y lo principal es hacer que eso que nosotros pensamos, esas mitzvot que nosotros tenemos en la mente, se unan con la acción y esa acción produzca un efecto en la realidad. Entonces esa diferencia física que hay en el lulav muestra la ventaja y la virtud especial que hay con respecto a las otras especies. Ahora, eso es evidente, pero entonces tenemos que preguntarnos por qué el lulav entonces es superior al etrog. Si el etrog, aparte de tener sabor, tiene también aroma. Aparte de cumplir los preceptos, tiene un estudio de la Torá, tiene una comprensión, un entendimiento perfecto que corresponde al tzadik. Entonces explica Hasidut que esto se va a entender comprendiendo la diferencia entre la Torá y las mitzvot. De las mitzvot, explica Hasidut, explica el Tanya, está dicho que son los miembros, los órganos del rey. Y de la Torá está dicho, Oraita Bekucha Berejo Kolehad. La Torá y Akadosh Baruj Hu son todo uno. ¿Cuál es la diferencia? Los órganos del cuerpo son uno con el alma, se unen con el alma, pero de todas maneras están anulados al alma. El cuerpo no realiza las cosas en forma autómata, como un robot, sino que, aunque sea inconsciente, está haciendo las cosas porque el alma le está infundiendo esa fuerza para poder actuar. Entonces el órgano está completamente anulado al alma, al nefesh, que está investido dentro de él. Y por lo tanto cumplen su voluntad en forma automática, en forma espontánea. Entonces el órgano cumple las órdenes del alma en forma automática. Pero de todas maneras no son el alma misma, sino que son una vestimenta. Y así también cuando uno cumple las mitzvot. Las mitzvot, cuando uno cumple, ellas muestran, son un ejemplo y expresan la anulación de la persona a Kadosh Baruj Hu. Porque él está cumpliendo y por lo tanto expresa la voluntad suprema de Dios. Pero de todas maneras, la persona, como dijimos al principio de la clase, cumple las mitzvot en forma voluntaria. Entonces, ¿qué quiere decir que la persona hace en forma voluntaria? Que tiene libre albedrío para no hacerlo. Y eso significa que todavía se mantiene con una existencia separada en sí misma. Que puede llegar a hacer algo, incluso cumplir la voluntad de Dios, pero porque la persona misma lo está decidiendo. Y entonces se puede cumplir la mitzvah, pero no estar unido como cuando uno estudia la Torah. Uno puede, por así decirlo, no estar completamente unido a Dios haciendo una mitzvah práctica como cuando uno estudia la Torah.
Entonces, al cumplir los preceptos, la persona está haciendo la voluntad, pero no está completamente unida a Dios, como lo está cuando está estudiando la Torá. Entonces, el tzadik tiene la capacidad de unirse completamente a Dios y ser una carroza para cumplir los preceptos. Pero todavía hay una ventaja de la persona en esa parte que tiene el tzadik, que es la que cumple. Porque si estudia y no cumple las mitzvot, entonces esa ventaja ya no tiene razón de ser y es como el mirto, que tiene aroma pero no tiene sabor. Entonces, lo más importante es, si uno da una moneda para un pobre, tener la intención de que lo está haciendo porque Dios se lo pidió, entonces está uniendo, incluso está uniendo a esa moneda y está uniendo a esa persona, a ese pobre, también con Dios, no solamente a sí mismo. Pero si él nada más estudia Torah, pero no cumple el precepto, entonces solamente está uniendo su mente, pero el resto del cuerpo no. No está uniéndose con los órganos del rey. Porque es nada más que un proceso mental. En cambio, si da el dinero, como el judío tiene un alma divina y de todas maneras, en forma inconsciente, él hace las cosas porque Dios le ordenó, entonces, incluso si no está conscientemente pensando en que está haciendo una mitzvah de la Torah, o sea, es como el lulav, que tiene gusto pero no tiene aroma, igual está abrazando al rey, igual está unificando la creación con Dios. En cambio, cuando estudia Torah solamente está unificando su mente, pero en el cumplimiento de los preceptos une la creación, o sea, va hasta abajo de todo y hasta lo más bajo de todo revela la luz infinita de Dios. Entonces, por eso dice el Tanya que los patriarcas son una carroza, porque todos sus órganos eran completamente sagrados y están apartados de los asuntos mundanos durante todas sus vidas, no sirvieron de vehículo a ninguna otra cosa sino a la voluntad divina exclusivamente. Pero el pensamiento y la meditación en las palabras de Torah que se logran en el cerebro y el poder del habla, en las palabras de Torah que están en la boca, que son las vestimentas más sentidas del alma divina, y con más razón el alma divina misma que está investida en ellos, todos se fusionan realmente en perfecta unión con la voluntad divina, y no son meramente un vehículo, una carroza para ella, como lo son la boca y el cerebro, en que tiene lugar el labio y el pensamiento y el estudio de la Torah. Porque la voluntad divina es exactamente ese tema del alajá del cual uno piensa y habla, en cuanto todas las leyes del alajá son expresiones particulares de lo más interior de la voluntad divina misma, porque Dios bendito sea, así lo quiso, que esa cosa determinada sea permisible o cayer, o que este individuo sea exonerado y aquel otro declarado inocente, o la inversa. De la misma manera, todas las combinaciones de letras del Pentateuco, los profetas y las Sagradas Escrituras, también son la expresión de la voluntad y la sabiduría de Dios que están unidas al bendito En Sof, a la bendita luz infinita, en unión perfecta. Porque Él es el conocedor, el conocimiento y lo conocido. Esto es lo que se quiere decir con la declaración de que la Torah y Dios son absolutamente uno, no son meramente órganos del Rey, como lo son las mitzvot. Cuando dice el conocedor, el conocimiento y lo conocido son todo uno, esto es una enseñanza del Rambam, Rabbi Moshe ben Maimón, en su libro Yad HaZaká,
en su libro se llamaba Mishneh Torah, y él explica en términos filosóficos la diferencia que hay entre las personas y Akadosh Baruj Hu, de la misma manera que ¿por qué no puedo agregar? Aquí está. De la misma manera que explica el Tanya, en la forma que estamos diciendo ahora, la diferencia que hay entre el hombre, o sea, la creación y Dios. Que el hombre está separado de su pensamiento y de sus actos, en cambio Dios es todo uno. Yo, como científico, tengo un objeto de estudio que está fuera de mí. Y aparte está la ciencia misma, que es independiente de mí. En cambio, para Dios, eso que Él conoce, o sea, la creación y el conocimiento, son todo parte de Él. Entonces, hay una ventaja de estar conscientemente unido a Dios. Usar el cerebro para estudiar su voluntad, estudiar la Salahot, estudiar la Torah en general. Pero hay una ventaja más grande todavía en el hecho de utilizar las vestimentas para unir aquello que está más alejado de Dios, que es el mundo material, a través de los preceptos. Porque los preceptos se hacen con cosas materiales. Por eso dice el Rebbe: ahora bien, puesto que la voluntad divina, que está en perfecta unión con Dios mismo, el bendito Ein Sof, está totalmente revelada en el alma divina y sus vestimentas interiores, es decir, su pensamiento y su palabra, mientras que la persona se ocupa con las palabras de la Torah y no hay absolutamente nada que oscurezca la voluntad divina en ese momento, resulta que en ese momento el alma y esas vestimentas, el pensamiento y la palabra, también están verdaderamente unidas a Dios en una unión comparable a la que hay entre la palabra y el pensamiento de Dios con su esencia y su ser, como se explicó antes, porque nada está separado de Dios a menos que su semblante se oculte, como ya dijimos. Lo que es más, su unidad está aún más exaltada y es más poderosa que la unidad de la luz infinita de Dios con los mundos espirituales superiores, porque la voluntad suprema se manifiesta realmente en el alma y en sus vestimentas dedicadas al estudio de la Torah, ya que la voluntad divina es ella misma, la Torah. Todos los mundos reciben su vitalidad por medio de la luz y la vida derivada de la Torah, que es la voluntad y la sabiduría de Dios, bendito sea, como está escrito: con tu sabiduría tú los has hecho a todos, de Jochma et Kulam. Entonces se deduce que la sabiduría de Dios, es decir, la Torah, los trasciende a todos, ya que es su fuente. Efectivamente, la Torah, que es la voluntad de Dios, es descrita como que abarca todos los mundos, queriendo decir que está en un nivel que no puede investirse dentro de los mundos, sino que más bien los anima y los ilumina, como si fuera a distancia desde arriba, y de un modo que los trasciende y los abarca. Y es este nivel, el que trasciende los mundos, el que está investido de un modo totalmente revelado en el alma. Y en sus vestimentas, cuando la persona se dedica al estudio de la Torah, a pesar de que no lo ve. En efecto, este es precisamente el motivo por el cual puede soportar semejante unión con Dios, precisamente porque no la puede sentir, a diferencia de los mundos superiores. Esto explica por qué el estudio de la Torah es una virtud más elevada que las demás. Inclusive el de la plegaria, que provoca unidad dentro de los mundos superiores, aunque la ley requiere de la persona cuya dedicación absoluta no es el estudio de la Torah, que interrumpa su estudio para rezar, esto se debe únicamente a que
de todos modos haría una pausa y lo interrumpiría. Esto es lo que explicamos en la clase anterior, de que los sabios del Talmud, ellos tenían un permiso para no hacer plegaria, para no rezar, aunque estaban con los tefilín puestos todo el día, y no cumplir determinadas mitzvot, porque la mitzvah física de ellos era justamente bajar la sabiduría de Dios, la sabiduría de la Torah, a través de explicar el cumplimiento de las mitzvot, etcétera, etcétera. Pero la persona que su dedicación no es la Torah, entonces tiene que interrumpir su estudio para cumplir con los preceptos físicos, porque lo principal es la acción. Entonces, a pesar de que el estudio de la Torah produce una unión superior, como la unión que está en el mundo de Atzilut, con la luz infinita de Dios, Atzilut y también parte Briah, que corresponde al Jochma y Binah, o sea, corresponde a la parte del pensamiento. Esa unión es perfecta, pero mientras no se lleve a la práctica no produce un efecto en la realidad, que es lo que Dios quiere. Y ese es el error de algunas religiones, de algunas filosofías, que se aíslan del mundo material. Está bien, está en una unión perfecta, pero es una unión parcial de la persona. Y no es como quiere Dios, que quiere que la unión sea absoluta, tanto de cuerpo como de mente y de espíritu. No solamente quiere que el pueblo de Israel esté unido a Dios, sino que quiere que todos los pueblos estén unidos a Dios, y estén unidos y también a la naturaleza. Y para eso hay que hacer acciones físicas, que aparentemente tienen un menor nivel, tienen un menor nivel de unión, pero tienen un alcance mucho mayor. Incluso tiene un alcance mayor que el estudio de la Torah y mayor que la plegaria. Eso no significa que hay que separar las tres cosas, hay que cumplir las tres cosas. Pero las tres necesitan la concreción de las mitzvot físicas. Y esto, dentro de las emociones del corazón, implica la interacción del amor y del temor a Dios. Porque el amor a Dios nos hace que nos querramos unir con Él a través del estudio de la Torah. Pero el temor a Dios también nos agrega de cumplir aquellas cosas que nosotros no entendemos. El estudio de la Torah nos sirve para entender cosas y entonces uno se siente más pleno. El cumplimiento de las mitzvot a veces tiene el problema de que no entendemos bien cuál es el efecto y cuál es el motivo. Entonces no alcanza solamente el amor para cumplir la voluntad de Dios, sino que tiene que haber temor. Entonces aquellas personas que saben mucho, o sea que tienen aroma, pero no cumplen los preceptos, puede ser que tengan mucho amor a Dios, mucho amor a las criaturas, pero al no tener temor, ese amor no se concreta, no es un amor tan pleno, tan elevado, que le hace sentir temor. ¿Cuál es el temor? El temor a hacer algo que esté en contra o que perjudique al que uno está amando. Entonces, nosotros como seres humanos inicialmente sentimos amor por nosotros mismos, pero ese amor es un amor inferior. Si no nos preocupamos por otros, no nos preocupamos por la familia, por nuestra descendencia, por los amigos, y a medida que ese amor se va ampliando a esferas más grandes, significa que ese amor es más universal y es más cercano a Dios. Porque en definitiva, ¿para qué uno amplía la esfera? Porque al ampliarlo en forma absoluta, infinita, estamos llegando al amor a Dios. Pero mientras se mantenga como un amor inferior, un amor simplemente tribal,
y un amor egoísta a uno mismo en definitiva, entonces no es nada más que un amor, digamos, animal, un amor de supervivencia. Cuando uno empieza a tener temor por el cumplimiento de las mitzvot, y sería por el temor al castigo, entonces ya es un nivel superior. Ya el temor al castigo significa que uno es consciente de que sus actos tienen un efecto que puede ser positivo o negativo. Entonces, el nivel más bajo es el temor al castigo, porque uno no quiere ser castigado. Luego viene un nivel superior que es el amor, un amor tribal, un amor primitivo, que en definitiva es un amor a uno mismo, aunque se expresa también un amor a los que lo rodean en forma más cercana. El amor superior es ampliar ese amor a a esferas cada vez más grandes, hasta llegar al amor a Dios. Y no solamente llegar a esferas más grandes, sino que ese mismo amor tenga cada vez una intensidad y un significado mayor. Y eso lleva al cuarto nivel superior, que es tener temor no al castigo, sino temor a perjudicar a aquel que uno está amando. Entonces, esos 4 niveles también tienen que ver con los 4 niveles anteriores de las especies de la Sukkah. El nivel inferior es la Arabá, que no tiene aroma ni tiene gusto, que es aquel que no cumple los preceptos ni tampoco estudia Torah. Simplemente hace las cosas por miedo a no sentir dolor, a no ser castigado. Cuando la persona ya tiene aroma y todavía hay tiempo, ¿no? Sí. Cuando la persona tiene tiene gusto, cumple los preceptos, quiere decir que cuando siente amor, ese amor primitivo, es como el hadas, que tiene aroma, pero no tiene gusto. Simplemente siente amor y hace las cosas por él mismo. Estudia Torah solamente por propia engrandecimiento. Luego está el nivel del amor superior, que es el amor de cumplir los preceptos y a pesar de que no entiende bien de qué se trata, porque no tiene Torah, hay un amor que está por encima del propio amor y por eso cumple los preceptos. Luego, cuando estudia y cumple los preceptos en forma completa, es como el etrog, que tiene aroma y tiene gusto, y está completo, tiene amor y temor superior. Entonces, quiere decir que hay una ventaja en el hecho de cumplir los preceptos, incluso sin saber demasiada Torah. Porque decíamos que uno se bendice sobre el lulav, que es el más elevado. ¿Por qué? Porque el tzadik, que corresponde al mundo de Atzilut, que cumple la Torah, cumple los preceptos y estudia la Torah, es parte de Dios, es una carroza, está anulado a Dios.
como los patriarcas. Entonces no hay tanto mérito en lo que él está haciendo, porque, como dice el Tanya al principio, creaste tzadikim y creaste malvados. El tzadik, él no tiene, digamos, libre albedrío, porque está completamente anulado a Dios. Dios creó una persona completamente anulada a él, que es casi como un ángel. Entre paréntesis, en Kfar Chabad al Rab Kinsur lo llaman el malaj, el ángel. Cumple todo como si fuera un ángel, como si el instinto del mal, el alma animal no lo molesta, las cosas físicas no lo molestan para cumplir. Entonces, claro, es el cumplimiento perfecto, pero en el sentido del esfuerzo para poder elevarse y poder luchar contra la oscuridad, aquel que cumple los preceptos tiene una ventaja, porque es como que está haciendo las cosas por un amor a Dios. Es clásico Baal Teshuvá, que todavía no sabe bien cuál es el castigo y no sabe bien cuál es el motivo de lo que él está haciendo, pero lo hace. Dice, como el pueblo de Israel cuando recibió la Torah, Naaseh benishma, vamos a hacer y después vamos a escuchar los motivos, vamos a estudiar. Y esa es la ventaja de cumplir los preceptos para Dios, porque la persona está usando verdaderamente su libre albedrío y está en medio de la oscuridad eligiendo por Dios. El tzadik no tiene oscuridad, para él está todo claro, es todo luz, siempre está viviendo en el Gan Eden. Aquel que no cumple nada, digamos que está en la misma situación, no tiene ninguna preocupación, porque hace las cosas que su cuerpo le pide y no tiene ningún complejo, no tiene ningún prejuicio, ningún cargo de conciencia puede pensar si está haciendo bien o mal las cosas. El segundo nivel de amor inferior ya es un paso más elevado, porque ya está empezando a tomar conciencia de que algo está pasando, aunque todavía no entienda bien. Pero todavía no decidió cumplir la voluntad de Dios en forma concreta, cumpliendo los preceptos, porque todavía no llegó a entender. Eso es esas personas que dicen, no, yo no hago porque no lo siento. No lo siento significa que no lo entiendo. No sé por qué tengo que hacer esto. Entonces, si yo entiendo, lo voy a hacer. Ese es un nivel inferior. Si yo digo, lo voy a hacer y después voy a entender, es lo que las esposas nos quieren enseñar todo el tiempo a los maridos. No preguntes por qué. Si yo te pido algo, hacelo. ¿Sí? Por eso las mujeres están a un nivel superior al hombre, como la relación entre el tzadik y el Baal Teshuvá. El Baal Teshuvá está todo el tiempo arrepintiéndose de las cosas que hace y diciendo por qué no lo hice de otra manera. El tzadik no se arrepiente porque no hace cosas malas, no tiene que arrepentirse. ¿Sí? Entonces por eso la bendición está dicha sobre el lulav. Y por eso los preceptos, la mayoría de los preceptos los tiene que cumplir el hombre. La mujer está exenta de la mayoría de los preceptos, o de gran parte de los preceptos. Y ahora entendemos por qué, no porque no tenga nivel para hacerlo, al contrario, tiene un nivel tan superior que está en el nivel de aquellos sabios del Talmud que por su ocupación estaban exentos de cumplir algunas mitzvot físicas y la plegaria. Y así la mujer cuando está ocupada de sus hijos y de las tareas del hogar, no puede ocuparse de los preceptos que están ligados al tiempo. Ella tiene una actividad muy superior y a veces los hombres no entendemos bien cómo puede ser que prefieran hacer eso y no estar haciendo cosas más importantes, entre comillas. ¿Ok?
Y por eso la mujer tiene un temor más profundo, más maduro, porque sabe cómo es la consecuencia de sus actos, y tiene temor de que sus actos, al saber la importancia que tienen, lleguen a perjudicar a aquellos que ella ama. Entonces aquí hay aquellas mujeres que están tan pendientes de estudiar y de cumplir preceptos, son verdaderas personas santas, son personas justas, pero más elevadas son aquellas que, además de estudiar y de cumplir, ponen como primera prioridad aquellas obligaciones que tienen como mujer. Y por eso los hombres a veces no entendemos por qué las mujeres nos dicen hacer esto y no hagas la otra cosa, porque ellas tienen ese conocimiento superior de forma natural. Nosotros todavía hacemos las cosas sin entender bien por qué. Entonces, esa es la importancia de cumplir los preceptos, y por eso está dicho que en el futuro por venir se va a revelar la verdadera Torah, y eso que se está revelando ahora, que es la Torah del Mashiach. Y el Mashiach, así como Malhut, es de nivel femenino. Y entonces el hombre, para poder ser completo, tiene que unirse a la mujer. ¿Qué quiere decir unirse a la mujer? Revelar dentro de sí ese aspecto femenino. Por eso la Torah oral, con respecto a la Torah escrita, es femenino y masculino. La Torah oral, el Talmud, es el entendimiento, es Binah, que es femenino. Y por eso está exento de cumplir las mitzvot físicas que están escritas en la Torah escrita. Sí, se ve la relación, estamos uniendo distintos conceptos, distintos tiempos, uniendo cosas que pasaron hace miles de años con lo que pasa ahora, cosas que pasan en el hombre y en la mujer, en el estudio de la Torah y los preceptos, para ver desde todo punto de vista cuál es el significado, porque todo el tiempo estamos diciendo que hay tres vestimentas: el pensamiento, el habla y la acción. El pensamiento tiene que ver con el estudio de la Torah. El habla, que es las emociones, que reflejan las emociones del corazón, tiene que ver con la plegaria. Y la acción, como su nombre lo dice, es cumplir con las mitzvot físicas, hacer las cosas en la práctica. Y está dicho de cada uno en su momento que esa es la mitzvah más grande. Recién habíamos visto cómo estudiar la Torah es lo más grande que hay. Pero claro, es lo más grande que hay con respecto a la unión interior que hay con Dios, pero tiene una carencia, que le falta la parte material, le falta la concreción. Con respecto a la plegaria cuando uno está rezando tiene que dejar de lado todas las demás mitzvot. Tiene que aislarse y no puede interrumpir para hacer otra cosa. En el momento en que está haciendo la plegaria es lo más importante. Entonces ahí vemos como en ese ámbito la palabra, las emociones es lo más grande. Cuando uno reza, dice el Shema Israel y dice amarás a Dios con todo tu corazón. En ese momento tiene que estar sintiendo eso tal cual. Si no lo sienten, no está haciendo una plegaria verdadera. Y por otro lado, de ponerse de acá, o sea, el hecho físico de dar una moneda, está dicho que es la mitzvah más grande todavía que estudiar la Torah y que la plegaria. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Cuál es la más grande de las tres? ¿Por qué cada una está dicha que es la más grande? Porque cada una es en su ámbito. Pero de todas maneras, en el Talmud y la enseñanza de los sabios, cuando se dice la mitzvah,
se refiere a dar tzedakah. O sea que de todas maneras, la mitzvah física es la primera que uno tiene que cumplir. Como explicamos otras veces, los sabios del Talmud que estudiaban todo el tiempo, ellos no tenían que hacer lo otro porque para ellos era la acción física. Ellos modificaron el mundo a través de traer la sabiduría de la Torah al mundo. ¿Ok? Nosotros que estamos al final del exilio y al principio de la redención, estamos en ese nivel en que lo principal es la acción, como cuando se produce el casamiento. Cuando ya está todo listo, ya no hay tiempo de hacer la comida, no hay tiempo de preparar, de buscar un salón, no hay tiempo de hacer la ropa, no hay tiempo de estudiar, ya se hizo todo. Ya no es el momento de ponerse a preparar cosas. Tenemos que estar parados al lado de la puerta esperando que entren los novios. Y lo mismo pasa con esto. En este momento, lo principal es la acción. Difundir la Torah, difundir que está llegando el Mashiach. Incluso por encima de ciertos preceptos que en otra época posiblemente tenían una importancia más grande. Y entonces estar parado frente a la puerta esperando que entren los novios y ya estar viéndolos cómo entran, uno no puede estar ocupado en la preparación. El momento de la Hatuná es la concreción de todo lo que uno hizo hasta ese momento. Y esa es la unión del amor y del temor. Ya no es temor a que algo salga mal, ya está todo listo, ya uno sabe que está todo ahí. Entonces, ¿cuál es el temor que tiene? Temor reverencial, el respeto, estar frente a la inmensidad de los novios que hacen que uno tiemble por dentro. Estar frente a la revelación de la unión de Dios con su creación, y eso es lo que pasaba en el templo, salvo que en el primer templo la unión era de arriba para abajo, así como Dios bajaba el fuego y consumía los korbanot. En el segundo templo ya no había esa revelación, y ya no había esa revelación y era simplemente el fuego que se encendía de abajo. En el tercer templo vamos a encender el fuego de abajo y también va a haber un fuego que venga de arriba a comerse los korbanot. Entonces va a haber una compleción de temor y amor tanto del ser humano como de Dios mismo. Y esa va a ser la verdadera unión. Y esa es la máxima, el máximo nivel de temor reverencial que sentimos en este momento frente a la inmensidad. En este momento que las conexiones y que entendemos un poco más la infinitud del universo y tanto en el aspecto macro hacia las galaxias, hacia el límite del universo, como hacia adentro, la infinitud de la pequeñez de las partículas subatómicas hasta la nada, es el momento justamente en que estamos preparados para entender todo eso. Como dice aquí, una persona que no está preparada para la revelación tremenda de la luz infinita de Dios, puede cumplir los preceptos porque no está viendo esa revelación. En este momento estamos en el momento en que se van a unir los tres aspectos y las cuatro letras del nombre de Dios, y Jochma, Binah, y las emociones y la acción. Y entonces tenemos que estar plenos, expectantes, y ya no podemos decir, como dicen muchos, no, todavía que no venga el Mashiach porque hay cosas que todavía no terminé de hacer en mi tikkun. Toda la gente me pregunta últimamente, ¿cuál es mi tikkun? Por supuesto que cada uno tiene una tarea específica en la creación, pero
la tarea ya no es tikkun, ya no hay tiempo de reparar y de hacer cosas para solucionar el problema. Es el momento de estar parado frente al novio y estén como estén las cosas, el novio entra con la novia y hay que casarlos. Dios se revela, quiere vivir en su morada divina, que nos encargó que hagamos. Y entonces tenemos que estar preparados para eso. Y eso es difundir la Torá, difundir la llegada del Mashiach a todo el mundo para que estén todos preparados. Aunque pensemos que no estamos preparados, nuestras almas ya vivieron muchas generaciones y cumplieron muchas cosas que nosotros no sabemos que cumplieron. Y entonces esa es la revelación de la fe en Dios. Saber que si es el momento de la llegada del Mashiach, es el momento en saber que ya estamos preparados, en saber que ya está todo listo. Y ese es el tikkun. Y eso es lo que poníamos hoy en las explicaciones, que tikkun, que quiere decir rectificar o corregir, tiene la raíz Taf Kuf Hei o Taf Kuf Aleph. Y esa misma raíz es de Amtaká, que quiere decir dulcificar. Dulcificar quiere decir que la corrección ya no es a través de juicio, a través de cortar, a través de separar, sino que es a través de unir, a través de saber que nada está de más, que todas las cosas tienen su función. Y eso dulcifica la existencia. Leamtik, como está dicho, leamtik et adinim, dulcificar los juicios, hacer que salgamos favorables en el juicio. Que la rectificación no sea a través del castigo, sino que sea a través del premio. Por eso es importante educar a los hijos a través del premio, no del castigo. Saber que si hacen algo bueno van a recibir un premio y no que van a recibir un castigo si no lo hacen. ¿Ok? Bueno. De esta manera se cumple lo que dice la última parte de este capítulo, y es que así estamos revelando la verdadera raíz de nuestra alma. Entonces, paradójicamente, a través de utilizar las partes más externas de nuestro ser, nuestros órganos físicos, estamos revelando los órganos del Rey, la esencia infinita de Dios, que está investida dentro nuestro en forma de alma. Y entonces a través de estudio del alma, que hace el Hasidut, estamos uniendo a la creación, al físico, con su creador, que es la esencia infinita de Dios. Y entonces ahí entendemos que todo es uno, que no hay nada fuera de Dios, y que todo lo que existe es porque Él lo decidió. Por eso está el libre albedrío, que es previo. El libre albedrío es que uno antes de hacer algo está decidiendo qué es lo que quiere hacer. Una vez que lo hizo, lo que sucedió ya es providencia divina. Lo que sucedió fue porque Dios quiso que sea así. Y esa es una paradoja que solamente el alma judía la puede entender.
que uno se une a Dios y cumple lo que tiene que hacer, y eso que decidió hacer, si lo hizo con buena intención, era la voluntad divina. Y entonces ahí se une el libre albedrío, que es el libre albedrío superior, Keter, Da'at, donde está el libre albedrío, se eleva a Keter. ¿Y quién está en Keter? Está Dios. Entonces, el libre albedrío de decidir cumplir los preceptos, aunque yo no entienda por qué, me eleva al nivel de la providencia divina, de estar dejando que Dios actúe a través mío. Entonces, mi libre albedrío de decir, bueno, ahora tengo que hacer esto, en vez de hacer algo que, bueno, a lo mejor yo hubiera preferido, yo cumplo con lo que quiere Dios, aunque no lo entiendo, estoy uniendo el libre albedrío con la providencia divina. Y así estamos cumpliendo con lo que dice el Shema Israel, Hashem Elokeinu Hashem Echad. Havaya, que es la providencia divina, la luz infinita que rodea los mundos, es Elohim, es la naturaleza, es la energía que llena los mundos. Nos despedimos por ahora, pero la mayoría de ustedes están en contacto con nosotros en nuestros grupos, así que las 24 horas estamos juntos. Y como siempre los invitamos a colaborar con nosotros. Habíamos dicho que teníamos varios libros ya preparados y si contribuyen para que nosotros podamos seguir haciendo, ustedes van a disfrutar y nosotros vamos a disfrutar. La semana que viene continuamos, que tengan todos Shabbat Shalom. Mañana tenemos la clase de David desde Argentina, Kabbalah y Psicología. Bendiciones de la tierra de Israel. Los amamos a todos.